¿Y si te dijera que uno de los milagros más espectaculares de Jesús fue deliberadamente borrado de las páginas de tu Biblia? ¿Y si la imagen que tienes de él, esa figura mansa y sufriente, ha sido cuidadosamente manipulada durante casi 2 milenios para ocultar su verdadero y aterrador poder? Existe una verdad sobre lo que realmente ocurrió en ese silencio de 3 días entre su muerte y su resurrección. Una verdad tan potente, tan capaz de provocar un despertar masivo, que la iglesia primitiva entró en pánico y se lanzó a una campaña de censura para asegurarse de que nunca la conocieras. Si alguna vez has sentido un vacío que la religión organizada no consigue llenar, si has albergado dudas que te han hecho sentir culpable, o si en el fondo de tu alma siempre has sospechado que hay algo más en la historia, algo crucial que no te están contando, entonces no has llegado a este video por casualidad. Este mensaje te estaba buscando. Hoy vamos a hacer algo que fue considerado prohibido durante siglos. Vamos a abrir los libros censurados. Vamos a desenterrar juntos ese milagro oculto y a exponer el frío y calculado proceso que silenció cientos de textos sagrados para entregarte una versión editada y controlada de la verdad espiritual. No estás aquí para escuchar una simple teoría de la conspiración. Estás aquí porque tu alma está lista para la verdad sin filtros, y te prometo una cosa: si te quedas conmigo hasta el final, no solo descubrirás una historia que te dejará sin aliento, entenderás por qué esta revelación prohibida puede ser la pieza que siempre le ha faltado a tu fe, la respuesta a ese vacío interior y la llave que tu espíritu ha estado buscando para iniciar su propio y verdadero despertar. Pero antes de que crucemos este umbral, necesito que hagas algo. Esto no es para el algoritmo de YouTube, es una declaración espiritual, un acto de poder. Baja a los comentarios y escribe ahora mismo: quiero la verdad sin filtros. No lo pienses, solo siéntelo y escríbelo. Es tu forma de decirle al universo que estás listo. Deja tu me gusta si estas palabras ya están haciendo eco dentro de ti como un recuerdo olvidado. Y lo más importante, suscríbete y activa la campana. No lo hagas por este canal, hazlo por tu alma. Hazlo para asegurarte de que no te pierdas ni una sola de las revelaciones que te fueron negadas. El viaje comienza ahora. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay en las páginas que arrancaron de la historia? ¿Qué verdades tan potentes se escondían en esos textos que la Iglesia, en su infinita sabiduría, decidió que no eran para ti? Nos vendieron una palabra, apócrifo, y nos enseñaron a temerla. Nos dijeron que significaba falso, no confiable, herético, pero esa es la primera capa del engaño, la primera piedra en el muro que construyeron para encerrar tu espíritu. La verdad es que la palabra griega apócrifos originalmente significaba algo muy diferente. Significaba oculto, secreto. No era una advertencia, era una invitación. Era el susurro de un conocimiento profundo, una revelación tan intensa que solo podía compartirse entre aquellos verdaderamente listos para el despertar. Piensa en ello, un conocimiento espiritual reservado para iniciados, una verdad que no podía gritarse en las plazas porque su poder transformador era demasiado grande. Entonces, la pregunta que debes hacerte no es si esos libros son falsos, sino por qué la Iglesia sintió un pánico tan visceral hacia algo que era simplemente secreto. ¿Qué había en ese conocimiento oculto que amenazaba con derrumbar todo su edificio de poder? Este no es un misterio académico, es una herida abierta en tu propia búsqueda espiritual, la sensación de que te han dado un mapa al que le faltan las partes más importantes, los tesoros más grandes. La verdad prohibida siempre empieza con una palabra manipulada. Y aquí es donde la conspiración se vuelve escalofriante, porque esos textos apócrifos no solo contenían historias alternativas, contenían un camino completamente diferente hacia Dios, una senda que la Iglesia tenía que destruir a toda costa. En muchos de estos escritos ocultos, especialmente los de las corrientes gnósticas, la salvación no venía de la fe ciega en un dogma o de la obediencia a un sacerdote. No, venía de la gnosis, una palabra que significa conocimiento, un conocimiento directo, personal, revelador, un despertar interior. El mensaje era claro y devastador para cualquier institución que quisiera actuar como intermediaria entre tú y lo divino.
No necesitas que nadie te salve, porque la chispa de Dios ya está dentro de ti. Solo necesitas la revelación correcta para encenderla. ¿Te das cuenta del poder de esta idea? Si el reino de Dios está dentro de ti, como susurra el prohibido evangelio de Tomás, ¿qué necesidad tienes de templos de piedra, de rituales vacíos, de una jerarquía que te dice cómo y cuándo rezar? Esta fue la verdadera amenaza. No era una herejía, era una declaración de independencia espiritual. Y por eso, la Iglesia se lanzó a una guerra sin cuartel contra estos textos, no para proteger la verdad de Jesús, sino para proteger su propio monopolio sobre Jesús. Esta fue la verdad que la Iglesia nunca quiso que supieras, que el poder que buscas, fuera, en sus altares y en sus sermones, siempre ha estado dentro de ti, esperando ser descubierto. El gran secreto no es un texto, es tu propio poder. Ahora bajemos esto a la tierra, a la figura misma de Jesús. Los evangelios que te permitieron leer, los 4 oficiales, son extrañamente silenciosos. ¿Qué pasó durante casi toda su vida? ¿Qué hizo entre los 12 y los 30 años? Es un vacío narrativo, un silencio sepulcral que la Iglesia ha usado para proyectar la imagen de un Salvador pulcro, predecible, controlable. Pero la gente de esa época tenía las mismas preguntas que tú. Tenían un hambre espiritual de conocer al hombre completo, no a la figura editada. Y así nacieron los evangelios de la infancia, textos como el Evangelio del Niño Jesús de Tomás. No eran meras fábulas, eran el intento desesperado de las primeras comunidades por reconstruir la verdad completa, una verdad que más tarde sería censurada. En estos textos vemos a un joven Jesús lleno de un poder crudo, a veces desconcertante. Un Jesús que no era solo sonrisas y parábolas, sino un ser con una energía divina tan inmensa que aún estaba aprendiendo a controlar. La Iglesia te dirá que rechazó estas historias porque eran fantasiosas, pero la verdadera razón es mucho más oscura. Las rechazaron porque mostraban a un Jesús demasiado humano, demasiado impredecible, demasiado poderoso para encajar en la caja que estaban construyendo. Un Jesús manipulado era más fácil de vender. ¿No crees que mereces conocer la historia completa sin censura? Conectar con el Jesús real y no con la versión corporativa que fue aprobada para el consumo de las masas. El miedo a este Jesús prohibido es el origen de todo. Y que no te engañen, no estamos hablando de un par de pergaminos extraños, estamos hablando de una biblioteca entera de conocimiento espiritual que fue sistemáticamente ocultada, demonizada y quemada en las piras de la ortodoxia. Más de 50 evangelios apócrifos, cada uno con una pieza del rompecabezas de la verdad, y eso sin contar los innumerables hechos de los apóstoles, las epístolas y los apocalipsis que también fueron declarados prohibidos. Imagina por un segundo la magnitud de lo que se nos ha negado, un universo de sabiduría, de profecías, de revelaciones sobre la vida de Jesús, sobre sus enseñanzas más secretas, sobre el destino del alma humana, todo ello barrido bajo la alfombra de la historia. ¿Qué decían esos textos sobre la reencarnación, sobre la energía femenina divina, sobre el despertar de la conciencia? Nunca lo sabrás por los canales oficiales. La Biblia que tienes en tu estantería no es la historia completa, es el panfleto que la facción ganadora publicó después de la guerra. Es la versión de los hechos que servía a sus intereses. Esta es la verdad que la Iglesia intentó enterrar para siempre. No te dieron la palabra de Dios, te dieron una selección cuidadosamente curada para asegurar tu sumisión. El resto de la verdad más profunda y liberadora, sigue ahí fuera, en los fragmentos de esos textos apócrifos, esperando a las almas valientes que se atrevan a buscarlos. Así que llegamos al núcleo de esta gran manipulación, el verdadero propósito detrás de esta campaña de miedo contra el conocimiento oculto. No se trataba de un debate teológico entre eruditos piadosos. No, fue una estrategia de control fríamente calculada. Para desacreditar este universo de sabiduría espiritual, la Iglesia usó un arma letal, la etiqueta de pseudo-epigráfico. Suena complejo, pero la idea es simple y perversa. Afirmaron que estos textos eran falsos porque no habían sido escritos por el apóstol cuyo nombre llevaban. ¿Y quién decidía eso? Ellos mismos.
Era el mecanismo perfecto para descartar cualquier revelación que no les conviniera, sin necesidad de debatir su contenido espiritual. Si un evangelio atribuido a Pedro contenía una verdad incómoda, no discutían esa verdad. Simplemente declaraban que Pedro no lo había escrito y lo arrojaban a la hoguera. De este modo, la historia no la escribió la verdad, sino el poder, y este fue solo el primer paso. Esta purga de los textos apócrifos fue la antesala de un engaño aún mayor, la creación de un canon oficial, una lista cerrada de libros que consolidaría su poder para siempre. Lo que hicieron fue crear un monopolio sobre la verdad de Jesús. Si todo esto ya ha comenzado a remover algo dentro de ti, prepárate, porque lo que descubrirás a continuación sobre cómo, cuándo y por qué eligieron los libros de tu Biblia puede sacudir los cimientos de tu fe. Esto fue solo el comienzo del secreto. Te han contado una mentira para ocultar una verdad mucho más aterradora. Te han hablado del concilio de Nicea, de un emperador y un grupo de obispos decidiendo en una tarde qué libros debían formar tu Biblia. Es una historia tan burda, tan de película, que casi parece diseñada para que no te la creas y dejes de investigar. Es una cortina de humo, una distracción perfecta, porque la realidad del gran borrado espiritual es infinitamente más oscura y metódica. No fue un evento, fue una campaña de exterminio que duró siglos, una guerra silenciosa, librada en monasterios y bibliotecas, para asegurar que solo una versión de Jesús, la versión autorizada, la versión manipulada, llegara hasta ti. Olvida la idea de una reunión dramática. Piensa en un proceso lento, deliberado, como un veneno que se administra gota a gota durante generaciones, hasta que nadie recuerda ya el sabor del agua pura. La verdad prohibida sobre cómo se forjó tu libro sagrado no es una conspiración de un día, es la obra maestra de una institución que aprendió a jugar el juego a largo plazo. Se dieron cuenta de que la mejor forma de esconder un secreto no es enterrarlo, sino construir una catedral encima de él. Y nos han hecho rezar en esa catedral durante 2000 años, sin saber que la verdadera revelación yace en los cimientos, silenciada. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron que todo el mundo aceptara su versión y desechara las demás? Crearon un sistema, unas reglas del juego, que, en apariencia, sonaban piadosas y lógicas, pero que en realidad eran las herramientas de una censura implacable. Hablaban de apostolicidad, diciendo que solo aceptarían libros escritos por los apóstoles o sus discípulos directos. Suena razonable, ¿verdad? Pero, ¿quién decidía qué era apostólico y qué no? Ellos. La misma élite de poder que se estaba formando. Era un sello de goma que usaban para validar los textos que apoyaban su agenda y para descartar cualquier evangelio apócrifo que contuviera una verdad incómoda, una enseñanza de Jesús que promoviera la autosuficiencia espiritual. Pero el arma más letal de su arsenal fue la llamada ortodoxia o la regla de fe. Te dijeron que esto era para asegurar que los textos se alinearan con la enseñanza original. ¡Qué ironía! La regla de fe no era la fe de Jesús, era el reglamento interno del nuevo club de poder. Era una plantilla doctrinal diseñada para aplastar cualquier idea de un despertar personal, cualquier susurro de un conocimiento oculto que pudiera liberar a las masas de su control. Era el filtro perfecto para censurar la verdad y venderla como protección divina. Luego, para darle un barniz de legitimidad a su selección manipulada, invocaron el criterio de catolicidad, es decir, la aceptación universal. Argumentaron que los libros elegidos eran los que todas las iglesias, en todas partes, ya estaban usando. Y en la superficie esto suena a un proceso democrático, a un consenso del pueblo, pero es una ilusión óptica de la historia. Para cuando ellos empezaron a hablar de aceptación universal, ya habían pasado décadas, incluso siglos, silenciando, persiguiendo y excomulgando a las comunidades que leían otros textos. Las iglesias gnósticas, las que atesoraban los evangelios prohibidos de Tomás, de María Magdalena, de Felipe, ya habían sido marginadas o destruidas. Así que, por supuesto que había consenso entre las que quedaban, era el consenso de los sobrevivientes, el silencio de los cementerios. Y para rematar la jugada, usaron el uso litúrgico.
Al imponer la lectura de los mismos 4 evangelios, domingo tras domingo, en cada rincón del imperio, crearon una realidad artificial. Repitieron su verdad hasta que se convirtió en la única verdad. No fue un despertar espiritual colectivo, fue el programa de adoctrinamiento más exitoso de la historia de la humanidad. Te hicieron creer que la voz del pueblo elegía los textos, cuando en realidad los textos elegidos modelaban la voz del pueblo. Y esta operación no fue anónima. Hubo arquitectos, hombres cuyos nombres deberías conocer, no como santos, sino como los censores jefes de tu herencia espiritual, hombres como Ireneo de Lyon, a finales del siglo II. La historia oficial te lo vende como un defensor de la fe, pero lo que realmente defendió fue la idea de un canon cerrado de solo 4 evangelios, lanzando una guerra intelectual sin cuartel contra el conocimiento gnóstico, contra la idea de una revelación interior. No fue un defensor, fue un atacante. Y luego está Eusebio de Cesarea, el historiador de cabecera del emperador Constantino. A principios del siglo IV, él fue quien creó la lista negra oficial. Clasificó los libros en aceptados, discutidos y espurios. Esa palabra espurios era la condena a muerte. Con la autoridad del imperio detrás, Eusebio no estaba haciendo historia. Estaba poniendo los últimos clavos en el ataúd de cientos de textos sagrados. Estos son los hombres que decidieron qué podías saber sobre Dios. Hace casi 2 milenios, este comité de sabios y políticos revisó el legado de Jesús y decidió qué partes eran seguras para ti y qué partes, las que hablaban de tu poder interior, de tu divinidad oculta, debían ser prohibidas y borradas del recuerdo. No heredaste una fe pura, heredaste el resultado de una edición masiva. Al final, la propia Iglesia te da la pista definitiva, aunque intenta disfrazarla. Los académicos te dirán que la formación del canon fue una maniobra defensiva para proteger al cristianismo de las herejías. Y yo te pregunto, ¿defensa de qué? ¿O de quién? No estaban defendiendo la verdad de Jesús, estaban defendiendo la supervivencia de su propia organización. La explosión de textos apócrifos y enseñanzas gnósticas en los primeros siglos no era una plaga de herejía, era una explosión de libertad, un renacimiento espiritual donde miles de almas estaban buscando su propia conexión directa con lo divino, sin intermediarios. Ese era el verdadero peligro. Un despertar masivo haría a la Iglesia con sus obispos, sus dogmas y sus rituales completamente irrelevante. Así que por supuesto que se defendieron. La creación del canon no fue un acto de devoción, fue un golpe de estado espiritual. Fue el momento preciso en que una institución tomó como rehén la verdad, la encerró en un libro de 27 textos y empezó a venderla bajo licencia. Y en el corazón de esta gran purga, un milagro en particular fue tan peligroso, tan revelador, que su historia tuvo que ser no solo censurada, sino enterrada bajo capas de doctrina. Ahora que sabes cómo borraron la historia, estás listo para descubrir qué fue lo que borraron. Y te advierto, esta revelación prohibida puede cambiarlo todo. Hemos caminado por los pasillos oscuros de la historia, hemos visto las herramientas de la censura y hemos sentido el peso de la manipulación. Pero ahora hemos llegado al corazón del secreto. Es hora de nombrar lo innombrable. Es hora de desenterrar el milagro que fue tan radical, tan transformador, que la Iglesia no tuvo más opción que intentar borrarlo de la existencia. Estamos hablando de lo que hizo Jesús en ese silencio sepulcral de 3 días entre la cruz y la resurrección. Te dijeron que simplemente descansó. ¡Qué mentira más piadosa! La verdad es que en esas horas se libró la batalla más grande de la historia cósmica. El milagro prohibido tiene un nombre: el descenso de Cristo a los infiernos. Una incursión divina en el corazón mismo del reino de la muerte. Y la crónica de esta guerra sagrada nos llega a través de un texto legendario, un evangelio apócrifo tan poderoso que su sola existencia es un acto de rebeldía, el evangelio de Nicodemo. Por supuesto, te dirán que no fue escrito por el Nicodemo que conoció a Jesús, que es un texto tardío, lo usan para desacreditarlo. Pero la verdad es que sus autores le dieron ese nombre para protegerlo, para darle una armadura de autoridad frente a la purga que se venía. Fue un acto desesperado para salvar una revelación
que sabían que cambiaría el entendimiento de la misión de Jesús para siempre. La pregunta que debe quemarte el alma es la misma que a ellos les quitaba el sueño. ¿Qué pasó exactamente en esas horas ocultas? ¿Qué vio y qué hizo Jesús en el inframundo que aterrorizó tanto a los arquitectos de la nueva religión? Prepárate, porque lo que este texto prohibido narra no es una parábola, es una crónica de guerra espiritual, una revelación épica. La historia comienza donde toda esperanza parecía haber muerto, en el Hades, el reino de las sombras. Imagina la escena, una oscuridad perpetua, preñada con los susurros de milenios de almas atrapadas, y en el centro de todo, dos figuras conversan, el Hades, la personificación misma del inframundo, y su príncipe, Satanás. Este último llega henchido de arrogancia, jactándose de su mayor victoria. Ha logrado lo imposible, ha matado al Hijo de Dios. Le ordena al Hades que prepare la celda más inmunda para recibir a este nuevo prisionero. Pero el Hades, el antiguo guardián de los muertos, siente un pavor que nunca antes había conocido. Tiembla porque recuerda a este Jesús. Recuerda cómo, desde el mundo de los vivos, le había arrancado un alma antes, la de Lázaro. Siente que esta vez es diferente, que no viene un muerto más, sino una fuerza que podría deshacer su reino eterno. En la cumbre de su triunfo, Satanás está ciego. No se da cuenta de que no ha sido un cazador, sino que ha sido el cebo. Ha caído en la trampa divina y acaba de llevar a su propio reino la única fuerza capaz de destruirlo desde dentro. Este es el gran secreto del plan divino, la profecía oculta que ningún poder terrenal o infernal pudo prever. Y entonces ocurre, en medio de la negrura absoluta, una luz, primero como una estrella lejana, luego creciendo hasta convertirse en un sol que lo inunda todo, desintegrando las sombras milenarias, y con la luz, una voz como el estruendo de 1000 ejércitos, como el trueno que parte los cielos, citando una antigua profecía: «Alzad, oh puertas, vuestros dinteles, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria». Los poderes del infierno, en un pánico ciego, intentan resistir, mantener sus cerrojos, pero es inútil. Con un estallido que sacude los cimientos de la creación, las puertas de bronce del Hades son hechas pedazos, los cerrojos de hierro pulverizados. Y allí, en el umbral, de pie en una gloria insoportable, entra Jesús. Pero este no es el Jesús humilde de las parábolas, ni el Cordero sufriente de la cruz. Este es el Cristo victorioso, el guerrero divino, el Rey de la gloria en todo su poder. Y con una autoridad que paraliza a todo el inframundo, se abalanza sobre Satanás, el príncipe de la muerte. Lo somete, lo ata con cadenas irrompibles y lo entrega al Hades vencido, para ser atormentado en lo más profundo del abismo. Esta es la imagen de Jesús que la Iglesia no quiere que veas, el conquistador del infierno, el que no esperó a que las almas subieran a él, sino que descendió a la oscuridad para reclamarlas. Pero la destrucción de sus enemigos era solo el principio. La verdadera misión, el corazón de este milagro prohibido, era una de liberación. Una vez afirmada su victoria, este Jesús glorioso se vuelve hacia la multitud de almas que han esperado en la penumbra durante siglos. Y allí a la cabeza de todos ellos está Adán, el primer hombre, el origen de la humanidad caída. Cristo extiende su mano. No es una mano de juicio, es una mano de rescate. Toma la mano de Adán y con un tirón lleno de amor y poder lo levanta de su tumba. Y detrás de él se levanta toda la humanidad justa que lo había precedido. Abraham, Isaac y Jacob, Moisés, el legislador, David, el rey poeta, Isaías y Jeremías, los profetas, Juan el Bautista, su propio precursor. Todos ellos, liberados en un instante por este acto de gracia infinita. Este es el verdadero alcance de la salvación, la verdad oculta que lo cambia todo. La redención de Jesús no fue solo para los que vinieron después, fue un acto retroactivo que sanó la historia entera, que vació el limbo de los justos y cumplió la promesa hecha desde el principio de los tiempos. Es una revelación de una misericordia tan vasta, tan inclusiva, que hace añicos la idea de una salvación mezquina y exclusiva que tantas veces nos han vendido.
El amor de Dios, en este evangelio apócrifo, es más grande que el tiempo y más poderoso que la muerte. Ahora entiendes el peligro. Ahora ves por qué este relato tuvo que ser censurado. Un milagro de esta magnitud, una victoria tan aplastante y una misericordia tan universal, presenta un problema garrafal para cualquier institución que quiera posicionarse como la única puerta de acceso a la salvación. Este Jesús, el que desciende a las profundidades y libera a las almas por su propio poder y autoridad, no necesita vicarios en la tierra, no necesita una burocracia sagrada que administre su gracia a cuentagotas. Este relato promueve una conexión directa, personal y poderosa, con un Salvador que ya ha ganado la guerra por todas las almas, pasadas, presentes y futuras. Es la declaración de independencia espiritual definitiva. Elimina al intermediario, y por eso, este conocimiento se volvió prohibido, no porque fuera falso, sino porque era demasiado verdadero, demasiado liberador. Su verdad te empodera a ti, no a la estructura. Si esta revelación del Jesús conquistador, del libertador de almas, ha encendido una llama en tu corazón, comenta ahora mismo: estoy listo para la verdad que escondieron. No lo hagas por un algoritmo, hazlo como una declaración, un acto espiritual para reclamar la historia completa que te fue negada. Tu comentario es una antorcha en la oscuridad, pero no creas que la Iglesia simplemente escondió este texto. Lo que hicieron con su idea central es aún más retorcido y manipulador. Y entender eso es el siguiente paso en tu despertar. Ahora que has visto el poder del milagro prohibido, tienes que hacerte la pregunta más importante. ¿Por qué la historia que te contaron se siente tan diferente? Compara la explosión de poder cósmico que acabas de presenciar en el Evangelio de Nicodemo con los evangelios que te dieron. El relato apócrifo es una llamarada, una epopeya de luz y furia divina. En cambio, los relatos canónicos son descritos como sobrios, casi como un informe de eventos. Y aquí está la clave de la manipulación. Esa sobriedad no es una señal de autenticidad, es una estrategia de control. Es el acto deliberado de quitarle la energía, el fuego, el poder bruto a la historia de Jesús. Es como intentar describir un volcán en erupción usando solo términos geológicos, eliminando el terror, la majestuosidad y el poder abrumador. ¿Por qué harían algo así? Porque un Jesús que es un guerrero cósmico, un rey divino que desciende a la batalla, inspira una conexión directa y personal con un poder ilimitado. Ese tipo de Jesús te empodera. Pero un Jesús histórico, sobrio, enmarcado en una narrativa controlada, es mucho más fácil de empaquetar, de institucionalizar, de convertir en el rostro de una religión. No querían que sintieras la verdad cruda y eléctrica del poder de Jesús. Querían que leyeras una biografía cuidadosamente editada y aprobada por el comité. El estilo mismo es la primera y más sutil forma de censura. Te dieron la ceniza y te dijeron que era el fuego. El verdadero fuego, la verdad de un poder que podría encender tu despertar espiritual, lo dejaron oculto en las páginas de los textos prohibidos. Esta diferencia de estilo nos lleva al corazón de la gran mentira, la manipulación más profunda de todas, la creación de dos rostros de Jesús. Por un lado tienes al Cristo del texto apócrifo, el que acabas de conocer, el Rey de la Gloria, el conquistador del infierno, una figura de poder divino absoluto y manifiesto, que no negocia con la oscuridad, sino que la aniquila. Es un Jesús que inspira asombro, no lástima. Por otro lado, tienes la imagen que la Iglesia ha promovido incansablemente durante siglos, el Cristo canónico. Y aunque su poder se menciona, el énfasis abrumador está siempre en su sufrimiento, en su sacrificio, en su pasividad. Crearon y perfeccionaron la imagen del Cristo víctima. ¿Por qué? La psicología es simple y brillante. Un rey guerrero y victorioso no necesita protectores. Inspira a otros a ser guerreros. Pero una víctima sufriente necesita a alguien que gestione su legado, que interprete su sacrificio, que administre su gracia. Una víctima necesita una institución. La Iglesia construyó su inmenso poder terrenal sobre la imagen de un Jesús sufriente, no sobre la de un rey cósmico y triunfante. Amplificaron el dolor y silenciaron la victoria. Domaron al león de Judá
y te lo presentaron como un cordero. Y lo hicieron porque los corderos son fáciles de guiar, mientras que los leones inspiran a otros leones. Este fue el gran secreto de su estrategia de marketing espiritual. Un Salvador débil necesita una iglesia fuerte. Ahora los defensores de la versión oficial te dirán que este relato del descenso en el Evangelio de Nicodemo es solo una elaboración posterior, una fantasía piadosa inspirada en un par de frases enigmáticas que se colaron en la Biblia, como aquella que dice que Cristo fue a predicar a los espíritus encarcelados. Te presentan la historia como si el texto apócrifo fuera una novela basada en 2 líneas de un telegrama. Pero te invito a que le des la vuelta a esa lógica, a que veas la manipulación oculta en esa explicación. ¿Y si no fue así? ¿Y si la verdad es exactamente al revés? ¿Y si la historia del descenso en toda su gloria épica era una parte tan fundamental, tan central de la revelación original de Jesús, que los censores no pudieron borrarla por completo? ¿Y si esos pequeños versículos que sobrevivieron en la Biblia no son la semilla, sino los fragmentos rotos de un vitral majestuoso que hicieron añicos? El Evangelio de Nicodemo, entonces, no es una elaboración. Es un intento de reconstruir el vitral original. La Iglesia te muestra un trozo de vidrio de color y te dice que imagines la ventana. El texto prohibido te muestra la ventana completa y te dice, esto es lo que te ocultaron. Te han hecho creer que la Biblia es la fuente, cuando en realidad es un eco manipulado de una verdad mucho más grande, vibrante y poderosa. Aquí se revela la diferencia fundamental entre lo que te dieron y lo que te quitaron. Los evangelios canónicos, te dicen, son el testimonio fundacional de la fe, y el Evangelio de Nicodemo es simple literatura devocional. Analicemos esas palabras. Fundacional. ¿Fundacional para qué? Para una institución, para una religión organizada, para un sistema de control. Son los estatutos de una corporación espiritual. Contienen las reglas, la historia oficial, la narrativa controlable que se necesita para construir un imperio. En cambio, llaman al otro texto devocional. ¿Devocional para quién? Para el alma humana, para tu sed de conexión, para tu búsqueda de un significado más profundo, para tu deseo de experimentar lo divino sin filtros. El Evangelio de Nicodemo no fue escrito para ser un libro de leyes. Fue escrito para provocar un despertar. Su propósito no es exigir obediencia, es inspirar una transformación interior. Y esa es la razón exacta por la que fue prohibido. Te dieron un manual de reglas, cuando lo que tu alma realmente buscaba era una experiencia divina. Ese vacío que quizás has sentido en la religión organizada, esa sensación de que las ceremonias y los dogmas no terminan de llenarte, tiene su origen aquí, en la decisión deliberada de darte un texto fundacional para una iglesia, en lugar de un texto revelador para tu espíritu. Así que la elección que se hizo hace tantos siglos no fue simplemente una elección entre unos libros y otros. Fue la elección entre 2 caminos completamente diferentes para la evolución espiritual de la humanidad. Un camino, el de los textos apócrifos y el conocimiento oculto, llevaba a la soberanía individual, a la experiencia directa de un Jesús cósmico y poderoso, a un despertar personal donde tú eres el protagonista de tu propia salvación. El otro camino, el que la Iglesia eligió por ti, el camino canónico, llevaba a la dependencia de una institución, a una relación con un Salvador sufriente que siempre necesita ser interpretado por un sacerdote, a una fe basada en la obediencia a una historia incompleta y manipulada. No eligieron solo unos evangelios, eligieron un futuro de control sobre un futuro de libertad. Tomaron una decisión por ti, por tus abuelos y por los abuelos de tus abuelos. Pero la ironía más grande, la jugada maestra de toda esta manipulación, es que no lograron borrar por completo esta verdad. En un acto de hipocresía monumental, la escondieron a plena vista en el corazón mismo de su doctrina oficial. Y descubrir cómo lo hicieron es entender la verdadera y escalofriante profundidad de este engaño milenario. Y ahora llegamos a la capa más profunda del engaño, la jugada maestra que revela la verdadera genialidad de esta manipulación milenaria. ¿Has visto el milagro prohibido? ¿Has entendido por qué fue censurado y cómo la imagen de Jesús fue alterada?
Así que es natural pensar que la historia del descenso al infierno fue aniquilada, borrada de todos los registros. Pero la verdad es mucho más retorcida, mucho más audaz. La Iglesia no logró destruir esta idea. Era demasiado poderosa, demasiado resonante con el alma humana. Entonces, hicieron algo infinitamente más brillante y siniestro. La adoptaron, la absorbieron, la escondieron en el lugar más obvio y, por lo tanto, el más insospechado de todos, en el corazón mismo de su doctrina oficial. Millones de personas durante siglos han recitado el credo de los apóstoles como un autómata, sin entender el poder que se esconde en una de sus líneas. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. ¿Lo ves? No lo borraron, lo encerraron. Redujeron una guerra cósmica, una epopeya de liberación que sacudió los cimientos de la creación a una sola frase. Una frase vacía, sin explicación, sin el poder del relato apócrifo que le da vida. Es el acto definitivo de neutralización. Es como capturar a un león salvaje, matarlo, disecarlo y exhibirlo en un museo con una pequeña placa que dice «León». Técnicamente, no han mentido, pero han asesinado el espíritu, han aniquilado la vida, han extinguido el poder. Te dieron una frase muerta y te ocultaron la revelación viviente. Pero la profanación de esta verdad no se detuvo ahí. Una vez que el relato original, el del Evangelio de Nicodemo, fue debidamente censurado y apartado de las manos del pueblo, la idea del descenso fue entregada a los teólogos, y estos, en sus torres de marfil, completaron el trabajo. Hombres como Tomás de Aquino y los grandes escolásticos tomaron esta historia vibrante, este torrente de poder y emoción, y le practicaron una autopsia intelectual. La analizaron, la categorizaron, la diseccionaron con la fría lógica de la filosofía, hasta que no quedó ni un ápice de su poder revolucionario original. Convirtieron un evento que debía provocar un despertar masivo en un simple artículo de una suma teológica, un tema de debate académico. ¿Entiendes la perversidad de esta estrategia? Primero, prohíben la película épica y llena de color que podía transformar tu espíritu, y luego toman el concepto, le quitan toda la sangre, todo el fuego, toda la emoción, y escriben un ensayo aburridísimo sobre él, presentándote esa versión estéril como la única forma correcta y ortodoxa de entender el misterio. De esta forma, se aseguraron de que nadie pudiera volver a sentir la fuerza del relato original. La Iglesia se arrogó el derecho exclusivo de administrar un secreto que ellos mismos ya habían vaciado por completo de su verdadero poder. Y aún así, el fantasma de esta verdad prohibida era tan poderoso que se negó a morir del todo. Siguió apareciendo en los márgenes de la cultura de la Iglesia, como un recuerdo espectral que se negaban a reconocer plenamente. Lo puedes sentir en la liturgia del Sábado Santo, ese día de silencio entre la muerte y la resurrección. Te invitan a una reflexión callada, a una espera solemne, pero es un silencio impuesto sobre lo que debería ser el rugido de la victoria. Te dan un momento de quietud precisamente para que no busques la historia explosiva de lo que realmente estaba sucediendo en el reino de los muertos. Y la prueba más flagrante, la evidencia más hermosa y trágica de este secreto a voces, es el arte. En la Iglesia de Oriente, el icono principal de la resurrección no es la tumba vacía, es la anastasis, la imagen del Cristo glorioso, de pie sobre las puertas rotas del infierno, sacando a Adán y Eva de sus tumbas. Es el milagro apócrifo pintado para que todos lo vean. ¿Cómo es posible? Es la contradicción final. Te permiten ver la imagen, pero te ocultan el texto que le da su verdadero significado. Te muestran una captura de pantalla de la película, pero han quemado el guión. Es una verdad a medias, un fragmento manipulado. Permiten que el poder del icono exista, pero solo porque se han asegurado de que la narrativa que desata todo su potencial liberador permanezca oculta, prohibida. Y aquí, finalmente, está la verdadera verdad que lo cambia todo. La revelación más profunda de este viaje no es que un milagro fuera borrado de la Biblia, es que no lo fue. Y eso es mucho peor.
El secreto no es una simple conspiración de censores quemando libros en una habitación oscura. Es el descubrimiento de un sistema de control espiritual tan perfecto, tan sofisticado, que es capaz de tomar su amenaza más grande, la historia más potente de liberación y del poder de Jesús, y convertirla en una pieza más de su propio mecanismo de control. No necesitaron prohibir la idea para siempre, solo necesitaron convertirse en sus distribuidores exclusivos. Al hacerlo, se aseguraron el monopolio de la narrativa, de la interpretación, de la carga emocional. La lección definitiva de tu despertar no es aprender a buscar verdades que fueron eliminadas, es aprender a detectar las verdades que fueron secuestradas, domesticadas y puestas a trabajar para el sistema que debían destruir. La forma más efectiva de censura no es siempre el silencio. A veces es abrazar algo tan fuerte que lo asfixias hasta la muerte. Así que nuestro viaje por este misterio llega a su fin, pero tu verdadero camino apenas comienza. Empezamos buscando un secreto que creíamos perdido, y hemos encontrado algo mucho más perturbador. Un secreto que ha estado frente a nosotros todo el tiempo, vaciado de su poder, convertido en una pieza de museo doctrinal. La historia del descenso a los infiernos, este milagro prohibido, es el caso de estudio perfecto de cómo una verdad espiritual puede ser domesticada y manipulada para garantizar la supervivencia de una institución. Tu despertar a partir de hoy consiste en desarrollar la capacidad de ver estas costuras en la realidad que te han presentado. Se trata de mirar el credo que recitas, el arte que ves, la liturgia en la que participas y hacerte la pregunta que ellos nunca quisieron que te hicieras. ¿Cuál era la versión original, salvaje y sin censura de esto? No te he dado una respuesta final, te he dado una linterna y un mapa de la prisión. Encontrar la salida ahora depende de ti.